Bueno, sí. Es toda una mentira lo que han hecho y siguen manipulando la Biblia. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esto de Mateo 5, ¿no? Si alguno quebrantare, o el que quebrante o quebrantare uno de estos preceptos más pequeños. Es lo que se dice, es lo que está dicho allí. Bueno, sí, bueno, lo leemos, a ver. Y vamos a ver. Mateo 7 es, ¿no? No, Mateo 5. Bueno, dice Mateo 5, empezando en el 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Bueno, vamos a verlos todos, los versículos. Dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley. Bueno, abrogar, ese es el vocablo que se traduce por invalidar también. Significa eso, es un vocablo compuesto, catalugo. Y significa derribar, destruir, invalidar, abrogar. Se traduce por alguna de estas palabras, ¿no? Según el texto y el contexto donde esté. Pero significa eso, significa derrumbar, significa prácticamente anular, quebrantar. En una expresión coloquial, nosotros diríamos borrar del mapa. Lo que está diciendo Jesús no es que vino a borrar del mapa, a invalidar, a anular la ley. Vamos a ver cuál ley. Sino está diciendo todo lo contrario está diciendo. No vine a borrar del mapa, no vine a anular, no vine a quitar. Esto es necesario decirlo porque en el versículo 19, si mal no recuerdo, sí, vuelve a emplear ese vocablo otra vez. Es el mismo, lugo. Bueno, aquí en el versículo 17 es catalugo, me parece. Es catalugo. Entonces, aquí, en este versículo 17, el Señor lo que está diciendo es eso. No vine a anular, no vine a invalidar, no vine a borrar del mapa la ley. Ahora veremos qué ley es, porque lo dice también. No vine a borrar, bueno, es un infinitivo. Así como está en castellano también, no vine a borrar, invalidar, abrogar, invalidar. Es un infinitivo. El infinitivo ya todos sabemos, ¿no? Supongo, no tiene género, no tiene número, no tiene nada. ¿Qué dice un infinitivo? ¿Qué expresa? Bueno, solo el significado, ¿no? El significado de la acción abrogar, la acción borrar, invalidar, derrumbar también puede ser. Esa es un infinitivo, no expresa más nada. Pero ese infinitivo está en auristo, en griego, que es el aspecto. Y ese aspecto es el que nos va a decir qué está diciendo Jesús exactamente al usar esa palabra. Al usar esa palabra. Él dice allí, no he venido a invalidar, a abrogar. Infinitivo auristo. Está diciendo que no vino a invalidar la ley en ningún momento del tiempo. Es el aspecto puntual. Doctores del griego. No lo cambien, es un infinitivo auristo y significa lo que dice. No vine a abrogar. ¿Cuándo? No vine a abrogar la ley. No vine a invalidar la ley ahora, en este momento en que estoy hablando, ni luego, ni más tarde, ni nunca. Nunca. No vine para eso, sino para cumplirla. Para cumplirla Él y quién más. Si no vino para abrogarla, para invalidarla, entonces, ¿quién la cumple? Él y quién más. Lo va a decir.
Hay una unidad de pensamiento, de tema y de tópico entre el capítulo 5 y el 7. Claro, ahí está, aquí está comenzando el Sermón del Monte, el conocido mensaje del Sermón de la Montaña. Está aquí. Precisamente, ese vocablo se usa así, fue usado en aquella oportunidad cuando Jesús fue acusado de haber dicho que derribaría el templo, lo derribaría, lo destruiría, y en 3 días volvería a edificarlo, el templo de Dios. Pero claro, Jesús se refería al templo de su propio cuerpo, al templo de su propio cuerpo. Pero la palabra usada allí era derribar, destruir, la palabra con la que le acusaron a él. Y significa eso, derribar completamente. Ellos lo habían entendido así, los fariseos, aquellos que estaban acusando al Señor en ese momento de blasfemo y de falso. Bueno, es la misma palabra que se usó cuando acusaron a Jesús de haber dicho que derrumbaría el templo de Jerusalén. Bueno, fue acusado con eso, ¿no? Este ha dicho que derrumbaría, es decir, destruiría completamente, borraría del mapa el templo y que en 3 días lo edificaría. Pero claro, Jesús no hablaba del templo de Jerusalén, sino que hablaba de su propio cuerpo, que ciertamente fue, ¿no?, inválido, muerto, pero Jesús dijo que no, que en 3 días lo edificaría de nuevo, su cuerpo, no el templo físico de Jerusalén. Bueno, es esa palabra que se usa ahí. Bueno, es que Jesús entonces está hablando ahí de que no vino a hacer desaparecer la ley, sino a cumplirla. Por eso, ahora, más adelante, él habla de la justicia. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice en el versículo 20. ¿A qué justicia se refería Jesús allí? ¿A qué justicia? Bueno, a la ley a la cual está haciendo referencia. Esa ley que él dice que no vino a invalidar, y además les dice que si la justicia de ellos, refiriéndose a esa ley moral, como vamos a ver ya mismo, si esa justicia, la de ellos, no era mayor que la de los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Bueno, a veces se dice que eso fue dicho solo a los fariseos, pero es que Jesús está haciendo un contraste aquí entre los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y a aquellos que le estaban escuchando, que eran sus discípulos, era parte de la gente de fe, gente del pueblo, y le está diciendo, si vuestra justicia no es mayor que la de estos fariseos, ustedes tampoco entran. Está en el mismo texto y contexto hablando, refiriéndose a esas leyes que son calificadas de justicia. Como vamos a ver, él va a describir todo eso en el Sermón del Monte. Y todo eso son leyes morales que tienen que ver con el decálogo y la esencia misma de Dios, su naturaleza. Y que esas cosas o esas leyes, preceptos, son calificados de justicia en toda la Biblia. De hecho, el libro de Efesios, por la pluma del apóstol Pablo, se dice que hemos sido creados y revestidos en justicia y santidad. Lo dice, es que eso fue lo que vino a traer el Señor. Eso mismo. Así que eso les dice, si vuestra justicia. Nosotros decimos mucho, bueno, el que no nace de nuevo no entra en el reino. Lo dice la Biblia, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero es que no es el único sitio donde se dice eso. Aquí se está diciendo, pero con respecto a la justicia. Si vuestra justicia no es mayor, no entraréis. No, claro que no entra. Claro, está dicho, es que hay que respetar lo que está escrito. No podemos ir interpretando la Biblia de manera emocional, por catatimias. Hay que respetar lo que está escrito. La Biblia dice lo que quiere decir, aunque hoy en día, pues, todas estas personas van diciendo, bueno, es que en realidad no dice eso, como vamos a ver ya. Entonces, es importante darse cuenta de esto. En el texto, en el contexto de todos estos capítulos, el 5, el 6 y el 7,
incluso un poco antes, cuando comienza el 5, con las bienaventuranzas, que podrían ser calificadas de leyes también, ¿eh? Sí, señor, ¿sí? Son leyes, pero no vamos a entrar en las bienaventuranzas ahora. No hay nada que hable de salvación. El Señor no está hablando aquí de la salvación por obras, ni está hablando de ser salvos, no está haciendo un llamado al arrepentimiento. No está haciendo eso, está haciendo otra cosa. Está hablando de cómo debe vivir el que ya es creyente. Y los que él tenía delante, sean fariseos, saduceos, el pueblo, los discípulos, eran creyentes, eran todos creyentes en Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y el Jesús, el Señor, se los está diciendo: si vuestra justicia, no les está diciendo, bueno, arrepiéntanse, bueno, tienen que convertirse. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entran. Es un llamado a la conducta y la forma o la manera en que tiene que vivir una persona que dice que sigue al Señor, que es discípulo del Señor, que tiene el llamado y la elección del Señor. Eso es lo que está haciendo Jesús. No hay nada en estos capítulos 5, 6 y 7 que hablen de ser salvos. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Tengo 40 años leyendo esto y no lo he encontrado todavía. Ni ha habido nadie que me diga, mira, este versículo dice que el Señor allí no está hablando de la ley, sino que está hablando de cómo ser salvos. Nada de eso. Nada de eso. No existe eso aquí. Así que el Señor les habla de la justicia. Esa es la razón por la cual acto seguido empieza ¿con qué? Con el Sermón del Monte. Bueno, sigue el Sermón del Monte, pero empieza a escudriñar, a hacer la exégesis de muchos de las normas, leyes o preceptos del Decálogo, incluso de cosas que no aparecen en el Decálogo, supuestamente, porque el Decálogo no lo tiene todo. El Decálogo no tiene todo. Es un compendio, pero las leyes morales que tienen que ver con la santidad y la justicia en la que debemos vivir son muchas más. Son muchas más. Entonces, el Señor empieza allí, a partir del versículo 20-21. Sí, el 21 empieza allí. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero todavía no entramos ahí, Todavía no vamos a entrar ahí en eso. Bueno, claro. Jesús ha dicho eso. No he venido a invalidar la ley. Acto seguido pasa a hablar, a hacer una severa advertencia. Sí, una advertencia. Es una exhortación y una advertencia. Aquel que quebrante. Eso lo vamos a ver ahora. Si alguno quebrantare. Pero también les está hablando de la justicia. Y si vuestra justicia, la vuestra. Él ha dicho primero, yo no he venido a invalidar, yo la cumplo. Y si vuestra justicia no es mayor que la de estos, ustedes tampoco entran, ni ellos ni ustedes. Y entonces pasa el Señor precisamente a esgrimir, a hacer la exégesis de cada uno de los mandamientos que Él cita y que aparecen escritos o quedaron registrados en el Nuevo Testamento, que a lo mejor fueron muchos más. Pienso que ese mensaje del Sermón del Monte es mucho más largo que lo que está aquí, posiblemente, pero bueno, no importa. Aquí tenemos bastante ya. Y pasa a hacer la exégesis para decir cómo se ha de vivir en esa justicia. No nos deja simplemente con una afirmación, si vuestra justicia, no, pasa a describir algunas de las normas, preceptos que forman parte de la ley moral y de la justicia. Lo hace. Y al final, casi al final del mensaje, del sermón de la montaña, del monte, ¿qué hace? Le dice a algunos que creían que iban a ir directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, en el juicio, en aquel momento, que creían que iban a entrar directo, les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿qué creen los creyentes? Bueno, es gente mala, la gente atea, no creen en Dios. No, hombre, no. Le está hablando a su pueblo, ya estamos viendo en el capítulo 5, acabamos de decirlo. Está hablándole a creyentes que deben vivir en la justicia. Y cuando llega
el momento final, cuando estos creían que entrarían directito al tribunal de Cristo, resulta que se llevan una sorpresa y entonces apelan a la hoja de servicio. Yo he echado fuera demonios, yo he escrito libros, yo profetizo, yo he dicho más de 10 veces que va a venir el Nibiru y no vino, pero al final vino. Yo he profetizado todos estos acontecimientos astronómicos, yo he levantado muertos, yo predico. Y el Señor, ¿qué les dice? Apartados de mí. ¿Qué les dice? Hacedores sin ley. No maldad, no es la maldad simple, no es la maldad del ateo, sino hacedores sin ley. Anomia, el vocablo que se utiliza aquí desde el capítulo 5 al capítulo 7 para ley, que nomos, otros dicen nomos. Bueno, es igual. Lo importante es que sepamos qué significa esa palabra en griego y cómo se usa. ¿Cómo se usa? Claro, eso es lo importante y es la que se va a usar. La usó en el capítulo 5 cuando él dijo: no he venido a abrogar la ley, nomos. Y cuando llega el juicio final a estos señores, al final del mensaje de la montaña, les dice: hacedores sin ley. Nunca obraron, vocablo nomos, nunca obraron conforme a mi justicia. ¿Cuál justicia? La que he descrito antes en todos esos preceptos del Sermón del Monte. Todos son justicia. Y ustedes no la han cumplido. Hombre, nosotros nos portamos bien. Sí, se portan bien, a la altura del Código Civil y Penal. Pero la justicia está más allá del Código Civil y Penal. Está más allá. El Código Civil y Penal te permite portarte bien en la sociedad, como todos, como la mayoría de las personas, que tienen los trapitos sucios dentro de sus casas, pero se portan bien. La justicia no es eso. La justicia es mucho, pero mucho más que el Código Civil y Penal. Ellos estaban entretenidos en otras cosas, en echar fuera demonios, en ir por la vida y por las iglesias y por los vídeos, pues con noticias, Nibiru, los ángeles, el infierno, las cavernas, Cristo ya está aquí, etcétera, todas esas cosas que están de moda y que sigue el 90% de la cristiandad entera. Siguen eso, sí, lo siguen. Estaban entretenidos en eso y en irse colgando medallas, aunque eso lo niega todo el mundo, claro. Todos vamos de humilde por la vida, como estoy yo vestido ahora, ¿no? A ver, con una corbata, una chaqueta, bien vestido, peinado, etcétera. ¿Quién puede decir que yo soy un falso o que esa persona es un falso? Nadie. Somos todos personas responsables, que nos levantamos todos los días, que llevamos a nuestros niños al colegio, hablamos inglés, francés, chino, tocamos el piano. Y no puede ser un hereje. No, sí lo es. Y profundo. Porque han negado al Señor. Están entretenidos esas personas en muchas cosas. Han quitado sus ojos de la verdadera justicia y la vida cristiana piadosa. Por eso el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. No han cumplido con el sermón de la montaña. Nomos. Anomia. Sin ley. Sin ley. Bueno, hay algunas versiones que dicen sin la Torá. Bueno, sin la Torá son versiones por lo general mesiánicas. Bueno, entendiendo la Torá, que allí en la Torá está el decálogo, claro, no las leyes rituales, porque Jesús en estos capítulos no habla para nada de leyes rituales. ¿Dónde hay una sola? Una ley, una ritual aquí, no la hay, no está aquí nunca. No hay leyes rituales aquí, no. Todas son morales. Por eso él habla de justicia. Por eso vemos a aquellos que querían entrar directo al tribunal de Cristo y a la boda del Cordero y no entraron. Pero no solo eso. ¿Cómo termina el mensaje? El Sermón del Monte, con una severa advertencia. Eso que en la cultura, cuando estudiábamos en bachillerato, nos enseñaban lo que era una moraleja, cuando estudiábamos gramática, literatura, ¿no? Una moraleja, la enseñanza final. Bueno, aquí en el Sermón del Monte, allá el versículo, capítulo 7, a partir del 24. Y entonces el Señor allí en el 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Le compararé
a uno que edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Pero ¿cuáles palabras? Que oye estas palabras y las hace uno y no las hace el otro. Son juntos, son creyentes todos. Están juntitos, estamos juntitos, como las vírgenes, 5 y 5 juntitas. Claro, es que esto está dicho a la iglesia, no está dicho para inconversos, señores. No, esto está dicho a creyentes, como se los está diciendo Jesús. Cualquiera que oye, ¿dónde oímos eso? Pues en nuestras casas, en las iglesias, en los templos a los que acudimos. ¿Cuáles palabras? El que oye estas palabras, ¿cuáles? Esas que acabas tú de mencionar. Todo ese mensaje, todo ese sermón del monte, todas esas leyes, que todo eso es justicia moral que corresponde con la santidad y la esencia de Dios. Y las pone en práctica. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino el momento duro en esta vida y en el juicio, aguantó fiel. Eso es muy difícil, Pero el que las oye y pasa de ellas, como vamos a ver ahora a continuación, cómo se pasa de ellas. Esto está dicho antes, esto mismo que se está diciendo aquí al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, 24 en adelante, ya fue dicho en el capítulo 5, lo veremos, sí. Cualquiera que las oye y no las hace, edificó su casa sobre la arena. Vino lo que vino en esta vida presente, tribulaciones, persecución, y en el juicio. Y fue una casa que cayó en desgracia. Vinieron vientos, lluvias, problemas, persecuciones, y se vino abajo la casa, se vino abajo. No le quiten, como hacen estos de los vídeos y de las conferencias y famosos de que quieren multiplicarse para que cada vez los vean más, ¿no? Sí, mayor juicio. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un gran galardón. No, mayor condenación. Primera de Corintios 3, el segundo tipo de maestro y el último que destruyó con la doctrina. El templo de Dios. Muchos dicen allí, el templo de Dios a la iglesia. No habían iglesias, no existían. Para conocer y ver las iglesias como una estructura física o una infraestructura física de paredes, hay que esperar al siglo 2-3. 2-3, sí, hay que esperar para verlas, para encontrarlas. Y además el vocablo, la expresión en Pablo, templo de Dios, siempre, en el 90% de los casos que él usa esa expresión, el templo de Dios, se refiere a la persona misma. Allí mismo en el versículo 16, si mal no recuerdo yo, de 1 de Corintios 12, él lo dice, el templo de Dios sois vosotros. Y lo dice justo a raíz de la tercera clase de maestro que destruyó el templo de Dios. ¿Con qué lo destruyó? Hombre, esa enseñanza es una doctrina que está regada por toda la Biblia, especialmente en el Nuevo también. ¿Con qué? Se destruye con la herejía, con una mala doctrina. La doctrina salva, salva. Bueno, regreso. Bueno, sí, regresamos. Hace falta decir algo un poquito más sobre este vocablo nomos, que es el que se usa a lo largo de todo el discurso que hace allí el Señor. Este vocablo nomos es el que se emplea para normas y preceptos de carácter moral. En el blog nosotros pusimos citas bíblicas donde aparece este vocablo, ¿sí? Allí están, pueden leerlos. Aquí no se puede hacer eso, porque esto es para personas que quieren oírlo y verlo y no tienen mucho tiempo, pero para esto, ¿no? Pero allí en el blog están todas las citas bíblicas donde aparece el vocablo nomo, y siempre aparece en Juan, en las epístolas de Juan, también Pablo y el mismo Señor, que la emplean para hablar de la ley moral. Claro, que hay que decir también que nuestra palabra pecado, nuestro vocablo ley, es la traducción de 3, 4, 5 vocablos que en griego existen para ese concepto de ley. Pero siempre lo traducimos, no siempre, pero casi siempre lo traducimos por ley a nuestro idioma castellano. Entonces, esa es la palabra que empleó aquí Jesús al final de su mensaje, del Sermón de la Montaña. Y él lo dijo, cualquiera que oye estas palabras, entiéndase esa expresión, palabras, las palabras
significa doctrina. Sí. No es una palabra. Hola. No, hombre, no, por Dios. Palabras aquí, y ahora les voy a poner otro ejemplo, es la doctrina, la enseñanza cristiana. Como cuando Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. Sean palabras de origen intelectual o emocional, del corazón o de donde sea, pero por tus palabras, es decir, por tu doctrina. Siempre decimos, no, somos justificados por la fe y la gracia. Sí, eso es verdad. Y eso es lo primero. Porque nadie puede salvarse si no es por gracia y por fe. Nadie. No conozco a nadie que se pueda salvar si no es por gracia y por fe. Tenemos que ser justificados de esa manera. Y a partir de allí, hemos de cuidar la doctrina. Bueno, Pelagio. Bueno, pero sí que se encontró con Agustín. Pero Pelagio ha sido uno de los poquísimos en la historia que ha dicho que no hace falta la gracia para salvarse. Bueno, uno de los pocos, ¿no? Pelagio era un monje inglés romano, del siglo IV. Y él decía, del tiempo de Agustín. Sí, del tiempo de Agustín, y él decía eso, que no hacía falta la gracia, nada. Te salvas tú mismo. Era un obispo, era así, un obispo. Bueno, dejamos eso ahí, porque si no nos vamos a la historia. Y entonces regresamos aquí. Ese vocablo, o esa frase, simple, sencilla, las palabras, se refiere a eso, la doctrina. Jesús lo dijo, Jesús le dio mucha importancia a la doctrina cuando él dijo, el que quiera hacer mi voluntad, ahí está otra vez, sabrá si mi doctrina, todo el cuerpo de enseñanza, es mía o es del que me envió. Porque claro, él estaba enseñando doctrina, un cuerpo doctrinal enseñó él. Es mucho. Y claro, los fariseos escuchaban, dudaban, etc. Y el Señor lo dijo, no, el que quiera hacer la voluntad sabrá la verdad, conocerá bien si mi doctrina es mía o es del que me envió. Claro, pero hay que ponerse a estudiar para saberlo, ¿no? Hay que ponerse a estudiar, a escudriñar como ordenó él, para saber cuál es la doctrina. Y él apeló a eso, como cuando el rey David también lo dijo en el Salmo 119, no sé, son muchos versículos que hay allí, no sé cuál, no recuerdo, pero él lo dijo, la suma de tu palabra, otra vez el vocablo palabra, la suma de ella, es la verdad que no pasa, la justicia, esa que Jesús no vino a invalidar, no vino a borrar del mapa. Siempre será verdad, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Simplón. Siempre será verdad aquello de no matarás. Es verdad ahora, lo era antes y después de que pase esta tierra y hasta el milenio, siempre será verdad, no matarás. Eso no va a cambiar nunca. Eso es justicia. Eso es justicia. Y David lo decía, la suma de tu palabra es la verdad. La justicia, eso no pasa. Como decía el apóstol Pablo, yo me deleito en tu palabra, en tu ley. Pues bien, Jesús al final del sermón de la montaña lo dice, el que oye estas palabras, esta justicia, estas normas, estas leyes morales, y no están dichas todas, ese es el que está edificando bien. No estos otros que se distrajeron haciendo otras cosas y se olvidaron de mí. Se olvidaron. Eso está en 2 de Pedro, nosotros lo hemos puesto en el blog, ya lo grabaremos también. Bueno, regresamos al capítulo 5 para ver que lo que está dicho aquí en el 7, como les dije, ya estaba dicho allí en el 5. En el versículo 19,